Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Yáñez y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la extensión universitaria número 2, la cual va a tratar sobre la interconexión entre sociedad y economía. Para ello preparé una diapositiva a la cual voy a compartir pantalla y voy a dar inicio a mi explicación. Como ya mencioné, interconexión entre sociedad y economía. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia, se ha convertido en un importante centro económico y social del país en las últimas décadas. Aquí busco detallar el contexto socioeconómico actual de la ciudad, abordando su evolución reciente y las perspectivas futuras. Con una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, Santa Cruz ha experimentado un crecimiento económico significativo, acompañado de una reducción en los niveles de pobreza. Sin embargo, una reducción de los niveles de pobreza sigue persistiendo en términos de desigualdad, informalidad laboral y dependencia de recursos naturales. Evolución de la pobreza. La tasa de pobreza en Santa Cruz de la Sierra ha mostrado una tendencia decreciente, como podemos comparar estos 3 años de que en el 2020 tiene un 35,2%, 2023 un 29,7% y en 2024 que es un estimado de un 27,5%. Esta reducción de 7,7 puntos porcentuales en 4 años representa una mejora significativa. Significa que aproximadamente 270.000 personas han salido de la pobreza en este periodo, considerando la población actual de 3,5 millones. Sin embargo, aún queda un desafío importante, ya que más de una cuarta parte de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza. Desagregación de la pobreza por grupo. La tasa de pobreza rural es de 38,5%. La tasa de pobreza en jóvenes, 18 a 24 años, que es un 31,2%. La tasa de pobreza en hogares con jefatura femenina, que es un 33,7%. Y una tasa de pobreza en población indígena, que es un 42,3%. Estos porcentajes revelan disparidades significativas. La pobreza rural es 11 puntos porcentuales más alta que la tasa general, lo que indica que una brecha urbano-rural persistente. La alta tasa de pobreza entre los jóvenes sugiere un desafío en la inserción laboral y oportunidades para este grupo demográfico. La tasa de pobreza en hogares con jefatura femenina refleja la desigualdad de género en oportunidades económicas y la población indígena enfrenta la tasa más alta de pobreza, que son 14,8 puntos porcentuales por encima de la tasa general, lo que indica una profunda desigualdad étnica. Crecimiento económico y estructura positiva. El crecimiento del PIB ha sido volátil, pero generalmente positivo. Como podemos ver, en 2020 tuvimos un -6,2%, 2021 un 5,8%, 2022 4,7%, 2023 4,2% y 2024 que es un estimado de 4,5%. La contracción del -6,2% del 2020 refleja el severo impacto de la pandemia del COVID-19. La recuperación en 2021 con un crecimiento del 5,8% muestra una fuerte resiliencia económica. La estabilización en torno al 4 o 5% en los siguientes años, perdón, sugiere un crecimiento sostenido, aunque moderado. La distribución del PIB por sector en 2024 nos muestra de que la agricultura y ganadería tienen un 18%, la industria manufacturera un 16%, el comercio un 15%, los servicios financieros 12%, construcción 10%, transporte y comunicaciones 9% y otros un 20%. Esta distribución muestra una economía diversificada. El sector primario, que en este caso la agricultura y ganadería, sigue siendo el más importante, lo que refleja la fortaleza agroindustrial de Santa Cruz. La industria manufacturera y el comercio también tienen un peso significativo, sumando juntos el 31% del PIB. El sector de servicio financiero, con un 12%, indica un desarrollo importante del sector terciario. Indicadores macroeconómicos clave. Podemos ver aquí la inflación que nos muestra de que en 2020 tenía un 1,8%, 2021 un 2,5%, 2022 un 3,1%, 2023 2,8% y 2024 que es un estimado de 2,6%. La inflación se ha mantenido relativamente baja y estable, oscilando entre el 1,8 y el 3,1%. Esto sugiere una gestión macroeconómica efectiva y proporciona estabilidad para la planificación empresarial y el poder adquisitivo de los hogares. Renta personal disponible.
El hecho de que la renta personal disponible represente el 65% del PIB indica que una proporción significativa de la riqueza generada en la gestión llega a los hogares. Sin embargo, también sugiere que hay un 35% que se distribuye entre impuestos, ahorro corporativo y depreciación. Desigualdad y distribución de ingresos. Nos muestra que el coeficiente de Gini hay un 0,45, un porcentaje del PIB captado por el 20% más rico que es un 48%, y un porcentaje del PIB captado por el 20% más pobre que es un 5%. El coeficiente de Gini de 0,45 indica la desigualdad considerable, aunque ligeramente mejor que el promedio de América Latina, que es alrededor de 0,46, 0,48. La distribución de ingresos es muy asimétrica. El 20% más rico capta casi la mitad del ingreso total, mientras que el 20% más pobre solo recibe el 5%. Esto significa que el quintil más rico recibe en promedio 9,6 veces más ingresos que el quintil más pobre. Las brechas de ingresos podemos ver por nivel educativo, que es con educación superior, ya sea de unos 6.500 bolivianos mensuales, también con educación secundaria, que son unos 3.200 bolivianos mensuales, con una brecha del 103%. Podemos ver también por sector económico, que nos muestra el sector financiero con un 5.500 bolivianos mensuales, un sector agrícola de 2.800 bolivianos mensuales, con una brecha del 96%. Por ubicación geográfica, de un área urbana de 4.200 bolivianos mensuales, que en su área rural es un 2.500 bolivianos mensuales, con una brecha del 68%, y el por género, que en hombres son 4.100 bolivianos mensuales y en mujeres 3.400 bolivianos mensuales, con una brecha salarial de género del 20,6%. Estas brechas reflejan desigualdades estructurales significativas. La educación superior duplica los ingresos en comparación con la educación secundaria. La brecha entre sectores económicos es casi tan grande como la educativa. La brecha urbano-rural del 68% refleja las disparidades en oportunidades económicas. La brecha de género del 20,6% indica una persistente desigualdad en el mercado laboral. Desafíos y oportunidades. En los desafíos encontramos el empleo informal con un 60% de la fuerza laboral, la dependencia de recursos naturales de un 35% de exportaciones son hidrocarburos y la vulnerabilidad climática, que son pérdidas anuales del 2% del PIB regional. El alto porcentaje de empleo informal representa un desafío significativo para la protección social y la recaudación fiscal. La dependencia de los hidrocarburos hace vulnerable la economía a las fluctuaciones de precios internacionales. Las pérdidas del 2% del PIB por vulnerabilidad climática subrayan la necesidad de políticas de adaptación y mitigación. Si nos vamos a las oportunidades, nos dice que la agroindustria sostenible potencial de exportación de 5.000 millones de dólares para 2026, energías renovables que meta de 30% de la matriz energética para 2028, el turismo ecológico que es una proyección de crecimiento del 15% anual, y una industria tecnológica meta de exportación de servicios de $500, de 500.000 millones para 2027. Estas proyecciones indican áreas en alto potencial de crecimiento que podrían diversificar la economía y reducir la dependencia de recursos naturales tradicionales. Perspectiva futura. Nos muestra de que la tasa de pobreza proyectada para 2028 sea un 20% y actual es un 27,5%. Nos dice también de que la tasa de pobreza extrema para 2028 que sea un 5%, que actualmente es un 8,1%. El ingreso per cápita proyectado para 2028 es de $7.500, que actual es $6.283. El crecimiento económico sostenido proyectado se va a hacer de un 5% anual y una meta de reducción del coeficiente de Gini de 0,40 para 2028, que actualmente es 0,45. Estas proyecciones son ambiciosas. Reducir pobreza en 7,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 3,1 puntos en 4 años requerirá políticas efectivas y sostenidas.
El aumento proyectado del ingreso per cápita es casi de $1.200, implica un crecimiento económico robusto y bien distribuido. La meta de reducción del coeficiente de Gini de 0,45 a 0,40 indica compromiso con la reducción de la desigualdad, aunque lograr esta meta requerirá esfuerzos significativos en política redistributiva y de inclusión económica. Políticas propuestas para el desarrollo inclusivo. Nos muestra la diversificación económica, que también se incluye un fondo de innovación de 500 millones de bolivianos anuales. Su meta de reducir la dependencia de hidrocarburos del 35% al 25% del PIB en 5 años. También está el desarrollo del capital humano, que es el aumento de la inversión en educación del 7% al 9% del PIB regional. Los programas de formación técnica para 100.000 beneficiarios en 3 años. También está la inclusión financiera, que es la expansión de servicios financieros digitales al 90% de la población adulta, y el programa de microcrédito de 1.000 millones de bolivianos anuales. También está la infraestructura sostenible, que es la inversión en transporte público eléctrico de 2.000 millones de bolivianos en 4 años y la mejora de 5.000 kilómetros de caminos rurales en 5 años. También está el fomento de las exportaciones, que es un programa de internacionalización para 5.000 pymes en 3 años, con una meta de aumentar exportaciones no tradicionales en 30% para 2028. Perspectiva futura. Conclusión, perdón. Santa Cruz de la Sierra ha demostrado un crecimiento económico robusto y una reducción significativa de la pobreza en los últimos años. Sin embargo, persisten desafíos importantes en términos de desigualdad, informalidad laboral y dependencia de, de recursos naturales. El futuro desarrollado en la región dependerá de la capacidad de implementar políticas efectivas que promuevan la diversificación económica, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Un enfoque adecuado en estos aspectos, Santa Cruz tiene el potencial de convertirse en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible para Bolivia y la región. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video de hoy y nos vamos a ver en una siguiente. Muchísimas gracias.